Buenas noches. Mi nombre es Moisés Bolívar Berrús Mancilla, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la carrera de Derecho, tercer semestre de la materia Sociología Jurídica. Artículo: tolerancia cultural en la jurisprudencia constitucional ecuatoriana. El caso de los pueblos guaraní y taromename. Carlos Eduardo García Torres. La comunidad guaraní es una cultura o sociedad aborigen ancestral que se había determinado como no contactada hasta el año 1956, cuando fueron contactados por 5 misioneros norteamericanos, quienes fueron asesinados por dicha comunidad. Desde ese entonces se dieron a conocer ellos, además de sus características, costumbres e impulsos que marcan su carácter. Su comunidad enteramente está constituida por chozas y su estructura familiar es patriarcal. Entre sus tradiciones y costumbres predominan los actos violentos fundamentados en venganza. Tienen una tasa alta de homicidios, la aceptación condicional o no interferencia entre las creencias y prácticas de una cultura aborigen hasta que el punto debe ser tolerante. Como resumen del caso, el 5 de marzo del 2013, 2 ancianos guaraní fueron asesinados en la comunidad de Yarétaro, aparentemente por personas de la cultura taromenane. Luego se organizó una delegación de 17 guaraní para tomar la justicia por sus propias manos. Presuntamente mataron a algunos miembros de la comunidad de Yarétaro y como característica trajeron consigo a 2 niñas, una de 3 y otra de 6 años respectivamente. Según lo informado, el 27 de noviembre del 2013 fueron abiertas investigación por genocidio en contra de la agrupación de 17 personas pertenecientes a la cultura guaraní. En la audiencia pública, el fiscal a cargo manifestó tener dudas razonables sobre la aplicación del artículo 441 del Código Integral Penal. Posición de la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General expone los siguientes puntos. En Ecuador existen multiplicidad de pueblos y nacionalidades. Todos los pueblos y nacionalidades están sometidos a la Constitución de la República. El marco jurídico estatal debe ser respetado aún sobre diferentes culturas. Se puede reconocer particulares de otras culturas a condición de que tales culturas respeten las características esenciales de la cultura mestiza, respeto a la vida y a la convivencia pacífica. Posesión de la Defensoría del Pueblo. La propuesta de desestimar los cargos del genocidio en caso que involucran a comunidades indígenas. El genocidio es un delito grave según el derecho internacional y se define como actos sometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico o racial o religioso. Los defensores de la justicia indígena argumentan que las formas tradicionales de justicia pueden proporcionar un medio culturalmente más apropiado e eficaz para resolver conflictos dentro de las comunidades indígenas.
Argumentos de la Defensoría del Pueblo. Ecuador es un estado pluricultural que reconoce la justicia indígena. La justicia indígena puede manejar conflictos que se consideran internos, es decir, que están fuera del orden jurídico estatal y de la cultura hegemónica. Es posible darle al orden jurídico estatal una interpretación intercultural. La nacionalidad guaraní es una contraparte válida y necesaria para un proceso de diálogo dirigido a la solución de conflictos. Posición de defensa de los guaraníes. Dijeron que según la cultura y costumbre de sus antepasados, las acciones del pueblo guaraní no constituían de un delito, ya que ese es un procedimiento natural de su costumbre, cultura ancestral. Sus acciones estuvieron motivadas por la venganza y el ajuste de cuentas, según sus costumbres. También creen que no es lógico imponer normas y sanciones que esta comunidad indígena no comprende. Problemas jurídicos. La Corte Constitucional del Ecuador, bajo un intenso análisis del caso, determinó los siguientes obstáculos constitucionales y los plantea de manera de pregunta. ¿Hay vulneración de los derechos colectivos del artículo 57 de la Constitución? ¿Se vulnera el convenio 169 de la OIT? ¿Se viola el principio de igualdad material en relación con los pueblos originarios? Consideraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La referencia considerada fue la decisión del 2001 de la Corte Interamericana de Justicia en un juicio interpuesto por la comunidad mayana contra la República de Nicaragua, que demostró o describió la continuidad histórica de los pueblos indígenas como sus antepasados y costumbres. Además, se enfatiza en la calidad de subordinado a dicha cultura y no integrado de las costumbres contemporáneas. Consideraciones de la justicia constitucional colombiana. La jurisprudencia del país vecino da precedentes en casos similares donde ha considerado que la naturaleza de las comunidades del pueblo originario reconocidos en la Constitución y por ende de la existencia del respeto de las culturas y diversidades presentes en los mismos. Así también propone que la relación de ciudadanos no se debe a territorio alguno, sino a lo étnico y cultural. Consideraciones propias de la justicia constitucional ecuatoriana. Esta prioriza la plurinacionalidad del Ecuador y la diversidad de culturas, así como su valor epistémico. Reconocimiento de las comunidades indígenas como una continuación o nexo de sus costumbres, antepasados y creencias. La debida interpretación intercultural, por lo que se requiere un análisis antropológico de los pueblos, lo que proporciona un mejor entendimiento de los hechos suscitados. Conclusiones. Establecimiento de una rectoría conforme a la definición de tolerancia en relación a las comunidades aborígenes con la finalidad de erradicar la marginación. La Corte Constitucional de Colombia hace énfasis a la tolerancia de las sociedades ancestrales y en su relación constante con las costumbres contemporáneas.
La Corte Constitucional Ecuatoriana defiende la plurinacionalidad y diversidad del Ecuador, así como manifiesta el deber judicial del Estado para todos los pueblos originarios. Gracias.